Una vez más nos encontramos para hablar del mundo del hermetismo, grande el hermetismo. ¿Dónde empieza el hermetismo? Sería una buena pregunta y seguro que tendría muchas respuestas. Y cada respuesta quizás sería acertada, porque quizás empieza en muchos sitios. Pero el hermetismo, tal y como conocemos nosotros y tal como vivimos, empieza en el ser humano. Y el hermetismo, tal y como lo conocemos, en el ser humano, empieza por la forma física que tiene el ser humano. Podría decir por la forma anímica, pero digo empieza cuando nos reconocemos a nosotros mismos. Y reconocemos que tenemos un vehículo físico, que uno dice, hombre, es evidente, pero es el primer reconocimiento que tenemos, quizás. Después ya vendrá el mundo del alma, del espíritu, de la esencia, de cuerpos, virtudes, facultades, potestades, etcétera, que tenemos. Pero primero debe ser lo más tangible, aquello que nuestros ojos en la actualidad nos permiten ver. Los cuerpos opacos, los cuerpos que no permiten que pase la luz del sol, que rebota la luz del sol, y eso es lo que nosotros vemos. Los translúcidos, el translúcido es la clarividencia, y eso viene después habitualmente. Así que empieza en el ser humano por su forma. La cruz, una forma de ser humano. La pentalfa, una forma de ser humano. Si en vez del ser humano tener la forma que tenemos, tuviéramos la forma aquí de mi amigo Dante, es un perrito precioso. Yo es que yo cuando tengo un perrito, ven aquí Dante, ¿qué te decimos? Vamos a decir hola. Mira qué bonito es, qué bonito, ¿eh? Hola Dante. Venga, cariño. Pues si tuviéramos Dante Alighieri, un gran hermetista, ¿no? La Divina Comedia, libro para leer, meditar, reflexionar, por ejemplo, durante toda una vida. Y todavía faltaría tiempo. Pero bien, si en vez de tener la forma de un ser humano, tuviéramos una forma de un perrito, de un can, quizás todos los símbolos que tenemos serían símbolos diferentes. Las runas, la cruz, la pentalfa y tantos otros símbolos que tenemos que se corresponden con el ser humano. Habría otros tan importantes como los que tenemos nosotros. Pero bien, tenemos la forma y la forma que tenemos sobre todo nos da porque somos bípedos. Andamos sobre dos piernas. Andar sobre dos piernas nos hace tener un concepto del cosmos, de la naturaleza, con lo que nos relacionamos de una forma diferente a si andáramos con cuatro piernas. Tenemos una forma de ver la vida y además tenemos un concepto sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es bello y lo que no nos gusta tanto. Todos esos conceptos es por cómo nosotros somos y nos expresamos y andamos y nos desplazamos. Somos bípedos, de acuerdo. Entonces ya podemos ir hablando de órganos que tenemos dentro, etcétera, etcétera. Pero en hermetismo, no en todo, pero si se conoce y se tiene un poco de imaginación, podríamos ver que en muchos hermetismos, en muchas culturas herméticas, quiero decir, de pronto nos encontramos que nos hablan que el ser humano es un ser que su inteligencia no parte de un punto, sino que tiene una correlación de puntos. Y en algunas culturas nos hablan de que tenemos tres cerebros. Entonces, podríamos entrar en lo que es un cerebro, porque el cerebro que tenemos físico
es un órgano del sistema nervioso central. Es un órgano. Pero cerebro, le decimos también muchas veces a un ordenador, o a la inteligencia artificial, o en otros lugares. Decimos, hay un cerebro. Y podríamos hablar de lo que es un cerebro. Un lugar donde pueden almacenarse información, donde esa información se puede procesar, en el que también tiene una forma de comunicar la información que tiene. O sea que hay una comunicación. Almacena y hay una comunicación también. Y puede mejorar o empeorar la información que tiene. Entonces, eso lo hacemos no solamente de una forma intelectual, que se basa en nuestro cerebro, sino que también lo hacemos de una forma emocional y de una forma instintiva, motor, sexual. O sea, la información que nos llega a nosotros, nos llega y se almacena en esos tres cerebros. Uno es muy evidente porque es muy físico y los otros son menos evidentes porque, aunque sean físicos, quizás intelectualmente lo que esperamos de ellos no nos lo dan, nos lo entregan de una forma emocional. Por ejemplo, el cerebro emocional tiene dos núcleos muy importantes, el corazón y el plexo solar, comunicados entre ellos. Y, por ejemplo, el órgano del corazón no está bajo las influencias de nuestro cerebro físico. Estudios que se han hecho, que se pueden encontrar vía internet, sino todo lo contrario muchas veces. Es el corazón cómo influye a nuestro cerebro físico. Y no solamente eso, sino los antiguos griegos, antes de ir hacia otros lugares, nos decían que la inteligencia del ser humano se encontraba en el corazón. Y no son de los griegos, sino otras culturas nos dicen que la inteligencia se encuentra en el corazón. Pero aparte de ello, podemos hablar también de una segunda parte de ese cerebro emocional, que es en el plexo solar, a la altura del ombligo, que relacionado también con lo que es el paladar. Y ahí se encuentran emociones, almacenadas de otra manera, que las podemos intelectualizar, pero no todas las emociones las intelectualizamos. Una sorpresa, no decimos, he recibido una sorpresa agradable que me ha gustado mucho. Eso se lo explicamos a una persona o lo escribimos, porque si no, pero si hay alguien delante y capta ese, se da cuenta, sin que le hayas explicado todo aquello, que tú has recibido una sorpresa agradable. ¿Por qué? Porque le ha llegado una información tuya, se ha almacenado en ella, en él, en la otra persona, y la otra persona la ha podido entender perfectamente. Nos hablamos emocionalmente. Aunque intelectualmente no sepamos el idioma, el lenguaje de otra persona, porque habla un idioma, venga, vamos a decir idioma, aunque el idioma es universal, aunque esa persona tenga un lenguaje que nosotros no desconocemos, si aquella persona se pone a llorar, entendemos que está triste, porque nos lo comunica, y nos lo comunica emocionalmente. Y aunque seamos pequeños, entendemos que no está contenta, que está triste. Y si sonríe, entendemos que está contenta. Y eso es algo emotivo. Es una comunicación emotiva. Igual que está la comunicación incentiva. Si ves que una persona se pone a correr y otras personas le siguen corriendo, no te lo piensas. Lo que acabo de decir, ¿no? No te lo piensas. Tus pies, tu instinto te dice,
¡corre! ¿Y qué haces? Corre. A lo mejor equivocadamente o acertadamente, pero es una comunicación. Y si alguien chilla, tú te asustas, porque tu instinto hace que todos aquellos, los 5 sentidos que estaban dormiditos y tal, porque estaba relajado, aquella persona chilla, y los 5 sentidos se disparan. El centro instintivo es así. Y te asustas y dices, aquí está sucediendo algo. Y en fracciones de nanosegundos, podemos decir, o en un instante, no lo has pensado. Ha sido algo instintivo. Y con los animales muchas veces nos comunicamos instintivamente. Y cuando intentamos hacer intelectualmente, le intentamos explicar, mira, querido amigo mío, le dice a tu animal, esto no lo puedes hacer. Hombre, a lo mejor si tienes una gran potencia de verbo, el animalito lo entiende. Pero si tú sacas tu instinto y te se pone en la cara de esto no lo tienes que hacer, que lo va a hacer expresamente para que se dé cuenta, el perrito, en este caso vamos a poner que es un perrito, que es lo que tengo más cercano, se da cuenta que tú esa cara la has cambiado, que tu voz ha cambiado, que tu gesto ha cambiado, que tu posición física ha cambiado. Y entiende, supongamos, con un poco de suerte, entiende de que aquello que ha hecho quizás no está bien, no está bien. Entendemos lo que no está bien y que está mal, que no quieres que lo haga. ¿De acuerdo, no? O sea, que nos comunicamos de muchas formas. Y con una flor también nos podemos comunicar a través de la música, emocionalmente, más que intelectualmente, que lectivamente, que con lenguaje oral. Otra cosa es que uno conociera el lenguaje universal. Entonces sí que es verdad, o el idioma universal, sí que es cierto de que esa persona entendería a los pájaros, a los perritos, a los árboles, se pondría debajo de una palmera, cuando se mueve el aire, y se daría cuenta que sus hojas, dicen los cabalistas, que hacen el sonido del lenguaje de los ángeles. Podría comunicarse con el agua, con el fuego, con la piedra, pero bueno, si no lo puede hacer a través del lenguaje oral, porque todavía no llegamos a eso, sí que a una forma instintiva tú te puedes comunicar con una piedra y emocionalmente también. O sea, que tenemos 3 cerebros, somos bípedo, tricerebrados. Y estos 3 cerebros, aparte también, hay autores que nos hablan, que nos dicen que tenemos 5 centros. 2 de los cuales son centro y cerebro a la vez, como el intelectual y el emocional, centro y cerebro a la vez, y el motor instintivo sexual, junto es un cerebro y por separado son 3 centros, el instintivo, el motor y el sexual. Y con esta idea, que a lo mejor no es la mejor de todas, o sí, pero lo importante es que nos sirve para autoconocernos. O sea, podríamos empezar una conversación si es así o es asá. Oye, y podríamos llegar a acuerdos, pero nos sirve esa idea, vernos de esa manera para conocernos. Es como, vemos que el sol se mueve, pero realmente es el movimiento aparente del sol. Porque realmente es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol y gira sobre sí misma. Es verdad. Pero a nosotros nos sirve ese movimiento aparente. Y hay muchas cosas que son aparentes y quizás no son ciertas al 100%. Y desde otros lugares a lo mejor lo que pensamos que es cierto tampoco sería cierto. Pero eso que es aparente nos sirve para autoconocernos. Luego quizás llegamos a otros niveles, pero en un principio nos sirve, hay conocimiento que nos sirve para autoconocernos. Y
entender al ser humano y comprendernos a nosotros mismos como un ser bípedo, entendemos que hay cosas que nos gustan, que nos disgustan, y es porque somos bípedos. Si además le ponemos que somos mamíferos, y entendemos lo que es un ser mamífero, entendemos que en nuestro instinto hay cosas que nos gustan y cosas que nos gustan, porque somos mamíferos. Si además entendemos que tenemos 3 cerebros, nos podemos ir entendiendo cada vez mejor. Es una información buena. Es algo que nos ayuda. Entonces, gracias a vernos como bípedos y vernos como tricerebrales, nos podemos conocer, y cuando nos conocemos, nos podemos comprender. Y la comprensión es algo que viene de lejos. Y es algo muy bueno, porque es algo nuevo que entra en nosotros. O quizás no sea nuevo, pero para nosotros es algo nuevo. Y es un es un asombro. Y el asombro es muy necesario, porque nosotros, antes de tener memoria, porque éramos pequeñitos, teníamos algo que se llamaba la capacidad de asombro. Se pierde la capacidad de asombro y para suplir la capacidad de asombro desarrollamos la memoria, no el recuerdo. Yo estoy diciendo la memoria. Cuando somos pequeños, vamos a una casa, la vemos, al cabo de 4 meses vamos a la misma casa y nos damos cuenta, nos percatamos que aquel cuadro no estaba allí. ¿Y qué es por memoria? No, es por asombro. Nos asombramos que allí no estaba ese cuadro. Entonces todos dicen, ¿qué memoria tiene el niño? Que está muy bien que lo diga la gente, pero después en el hermetismo nos damos cuenta que es una capacidad que tenemos todos y se llama asombro. Y la capacidad de asombro nos lleva muy lejos, porque está muy relacionada con lo que es la comprensión. Entonces nos asombramos de muchas cosas y nos vamos comprendiendo. Los 3 cerebros y los 5 centros antes mencionados, aparte de ser conjuntos, y es importante comprender o intentar comprendernos a través de lo que son los conjuntos, porque cuando nos queremos comprender en virtudes, hay virtudes que se agrupan, y permitidme decir con familiaridad que son amigas, y hay virtudes que no se juntan con otras. No digo que no sean tan amigas, pero no se agrupan. Hay yoes, egos, que se agrupan y que son amigos, y hay yoes que no son amigos de ellos, que son opuestos a ellos. Hay facultades, hay leyes, etcétera, que se agrupan y otras que no se agrupan tanto. Hay leyes que están en un lugar y están en otro, y hay leyes que solamente están en un lugar. Incluso hay leyes y hay principios que se encuentran habitualmente solos. Entonces, entender la vida, nuestra vida, en conjuntos es necesario, porque así es nuestra vida. Se organiza en conjuntos y en subconjuntos. Y estos conjuntos, y en este caso los 3 cerebros y los 5 centros, se sostienen por diferentes leyes. Estudiando los 3 cerebros y los 5 centros, vemos leyes que se repiten. Y de todas ellas hay una ley muy bien explicada por Gurdjieff y por Samael. Cada uno le da un nombre a esta ley. Por ejemplo, mirad, Gurdjieff le dice a esta ley, la he apuntado, ley de equilibrio de las vibraciones de fuentes variadas. Es una ley que tiene que ver con los 3 cerebros y los 5 centros. Y Samael le dice de esta manera, ley de igualación de las vibraciones de muchas fuentes. Para mi parecer, por mis estudios y por lo que he leído, es la misma ley. Tanto uno como la otra. ¿Y por qué marcan tanto esta ley estos 2 grandes filósofos?
porque es una ley que aplicada, bueno, cuando se descubre en los 3 cerebros y en los 5 centros, nos ayuda a autoconocernos o a conocernos. Yo creo que es la puerta de entrada, pienso que es la puerta de entrada para cuando se estudia esta ley en la intimidad o grupalmente, es la puerta indicada para llegar a conocernos y a comprendernos y a asombrarnos de muchos actos que hacemos, de muchos pensamientos que no sabemos por qué los tenemos y de actos que tampoco lo sabemos o acciones y de sentimientos que no sabemos de dónde floran ni por qué, porque están ahí y que había antes de ese sentimiento o de ese pensamiento o de esa acción. Por esto, estos dos grandes filósofos que se basan en el autoconocimiento, en el nocete ipsum, hacen tanta énfasis tantas veces en esta ley. Vamos a decir ya, agrupamos las dos y vamos a decir en esta ley. Y luego hay otros estudiosos que también hacen mucha énfasis en esta ley. Una puerta de entrada maravillosa para podernos conocer. Esta ley se basa en dos principios, quizás en más, pero ellos hablan de dos principios. Una es, nos explica que esta ley nos dice que solo o solamente hemos de realizar un acto en cada momento. Y aquí hemos de realizar un acto en cada momento. Y aquí empieza lo complejo de esta ley. Entonces, podemos estar de acuerdo. Imaginemos que estamos de acuerdo, ¿no? Es verdad, hay que hacer una cosa a la vez. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Dice, pues vamos a leer. ¿Qué se va a activar en la lectura? El centro intelectual y el cerebro intelectual. ¿Es cierto? Sí. Lectura, intelecto, cerebro. Bien, de acuerdo. Abrimos el libro y nos ponemos a leer. Y alguien te pregunta, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy leyendo. ¿Qué cerebro y centro estás activando? El cerebro intelectual. ¿Eso es cierto? Y ahí queda sobre la bandeja. Para algunos de nosotros, eso no es cierto. Porque si lees, es gracias a la función visual. Y la función visual pertenece al centro instintivo. Pero aparte de los ojos que te permiten ver, la visión, a mí las gafas, aparte de ello, tu corazón sigue latiendo. O sea, hay un acto que es el corazón que late. Aparte, si acabas de comer hace 3/4 de hora, el tracto digestivo pues está haciendo su labor. Aparte, respiras, no dejas de respirar por ello. Aparte, la lectura te da una emoción, quizás. O sea, podemos ver que el centro intelectual es el primordial, pero después los demás centros y cerebros también existen. Si corres, sucede lo mismo y pasa lo mismo. Tú corres y durante ¿cuánto tiempo? Porque has de volver a casa. Y la memoria se refiere al centro intelectual. Y corres y también piensas. Y corres, aparte de mover las piernas, respiras y el corazón también late y te sientes a gusto, bien emocionalmente. O escuchas una canción, el centro emocional ahí
se queda a gusto, pero de pronto entiendes la letra de esa canción, por ejemplo, o reconoces esa sinfonía y sabes que ahora vendrá el Allegro molto allegro. Y entonces el cerebro intelectual también está. Es verdad que hay un cerebro o un centro que está más activo que los demás, pero están todos. Entonces, claro, yo me vuelvo aquí otra vez a la ley que dice, se basa en dos principios, solo realizar un acto en cada momento. Y realizamos más de un acto en cada momento. Pero bueno, me voy a la segunda. Dice, el segundo principio dice, dejar de utilizar un cerebro y cambiar a otro antes de que el primero empiece a estar agotado. Si estás corriendo y se cansa el cuerpo, deja de correr y ponte a leer. Que cuando leas, otra vez más, el cerebro motor instintivo y sexual se quedará detrás de todo y entrará en más funciones el intelectual. Pero claro, el latir el corazón, respirar, digestión y todos los movimientos que tenemos y ópticos para poder ver, eso del centro instintivo todavía, motor. Así que, aunque puedas ir cambiando, para que no se agote el centro instintivo siempre está ahí, el intelectual siempre está ahí y el emocional está ahí. Entonces, ¿a qué se refiere esta ley cuando dice que el primer principio es solo realizar un acto en cada momento? ¿En qué momento? Venga, ¿en qué instante, para no poner la palabra momento, en qué instante, en qué momento? Uno solo realiza un solo acto. En el éxtasis y en el shamadí. Que para llegar a ello, permitidme que aglobe la palabra meditación. ¿Por qué la meditación te lleva a hacer solo un solo acto? Veréis. Porque la meditación te da comprensión. Y la comprensión nos asombra. Y cuando nos asombramos de aquello, estamos meditando, ¿no? Y están los tres cerebros funcionando. Estás cerebro intelectual, reflexionando sobre algo, el emocional, el motor instintivo sexual, pues golpeando la sangre, el corazón y todo. Pero de pronto comprendemos algo. Y se paró todo. Se paró todo. Por un momento se para todo. Porque acabas de comprender. Y ese... Y uno deja... Y a mayor comprensión se para todo más. El mundo se para. Y entonces, ¿se puede meditar leyendo un libro? También. Y entonces es cuando se para todo y se hace un solo acto, sí. Pero el cerebro motor instintivo sexual, el cerebro intelectual y el cerebro emocional siguen funcionando. No, ¿cómo que no? ¿Qué entra? ¿El intelectual superior o el emocional superior? Es algo fuera de lo habitual. Entonces, podemos... hay seres con una gran mística que nos cuentan en libros que tenían esos arrebatos de samadhi, de éxtasis, de shatori, y les sucedían cosas no habituales. Yo no voy a decir no normales, porque lo normal ya no sé lo que es. No sé si lo normal es lo suyo y lo anormal es lo nuestro, o al revés. Voy a decir no habituales. Les sucedían cosas no habituales. Y el ser humano realmente tendría que vivir haciendo un acto en cada momento, sí. ¿Y por qué? Porque el ser humano debe vivir de momento en momento y de instante en instante.
Y entonces toda nuestra psicología, todo lo que entendemos sobre nosotros mismos, cambia. Es un cambio que nos quedamos de que somos bípedos y con eso nos quedamos. Por eso cuando comprendemos los tres cerebros y comprendemos cómo actuamos, comprendemos que hay algo superior, el intelectual superior, el emocional superior, pero que hay algo superior y que a eso superior nos llevan ejercicios espirituales. ¿Y andando también puede suceder eso? Evidentemente que sí. Y escuchando una música puede suceder eso, que solamente hagas algo, tengas un objeto en un momento dado, también, porque vives de momento en momento, instante en instante. Vives en el ahora. Y el ahora es cósmico. Y que entonces entramos en leyendas, en mitos, leyendas y mitos, sí. Entramos en leyendas y mitos, que nos hablan de seres que realizaron esta ley y la llevaron en su máxima plenitud y que no envejecían y que siempre estaban jóvenes, pues o rejuvenecían, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta de la amplitud de esta ley, que no es que sea, no es que sea difícil ni compleja, sino simplemente que uno tiene que trabajarla. Y te das cuenta que esa entrada, que en un principio te parece, pues bueno, hacer una cosa a la vez, que no es algo habitual y que te requiere un comportamiento, un estado de alerta, un estado de conciencia, porque es cuando la conciencia o la esencia, el alma, la conciencia o la conciencia del ser humano se antepone a todo, al ego y a la personalidad. Y entonces ocurre esto, que quizás es lo que debería ser, pero que hoy en día no es tan habitual. Entendemos quizás por qué hemos de hacer ejercicios de meditación, de vocalización, toda clase de ejercicios. Y el estado de autoobservación, que tiene como finalidad, y de autoobservación, de íntima recordación, de recuerdo del ser, etcétera, que tiene como finalidad aplicar esta ley. Bueno, pues hasta aquí mis palabras de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en una siguiente conferencia. Adiós.